adquirían la infección por VIH 6 personas. Esto disminuyó. Siempre hacemos la aclaración con esta disminución que no se debe a que estamos haciendo menos pruebas. Este es el impacto de toda la acción y todo el trabajo conjunto que hemos hecho todos. Todos. Eso ha hecho que el número de nuevas infecciones se reduzca. Acá tuvimos un leve aumento, pero se debió a que cambiamos la estrategia. Estábamos hasta acá, si se recordarán, el Día Nacional de la Toma de la Prueba de VIH, que hacíamos muchas cosas para tomar alrededor de 150,000 pruebas en un día, pero cambiamos la estrategia. ¿Por qué? Cambiamos la estrategia porque estábamos teniendo un índice de positividad bajo. Pasamos de un índice de positividad que era del 0.56 a un índice de positividad del 0.10. Es decir, cada vez encontrábamos menos personas positivas. Y lo que resultaba era que yo, Salvador Sorto, que me hicieron el diagnóstico de infección por VIH en Santa Ana, aprovechaba el día de la prueba y me iba a la Unión, porque como ya no me conocen, decía, allá voy a salir negativo. Volví a salir positivo. Entonces, teníamos personas que estaban haciendo esto. Cambiamos la estrategia y a partir del 2014-2015, la estrategia ya no fue a población general, sino a poblaciones clave. ¿No? Fue a poblaciones clave. Mujeres trabajadoras sexuales, hombres de alta prevalencia y personas de muy alta prevalencia. Ahí dedicamos entonces los esfuerzos y con eso empezamos a tener un mayor número de casos. El 2020 fue la excepción y luego 2021 y 2022 con alrededor de 1,100 casos. Para el año 2023 tuvimos 956 casos. ¿De dónde vienen los nuevos casos? Y esto es interesante y hacemos la reflexión porque los nuevos casos son diagnosticados en el Ministerio de Salud en un 52% en hospitales, en un 24% en las clínicas Visit y en un 15% en unidades comunitarias, en unidades de salud, perdón, y en un 4.8% amigables. Algunos de ustedes estarán probablemente en establecimientos que tienen clínicas Visit y amigables. Y si nosotros sumamos este 24% más el 4.8%, resulta que un 28.85% de los casos los hacemos entre Visit y amigables. Pero Visit y amigables serán 36. ¿Qué pasa con los otros 700 establecimientos de salud que solo reportan un 15.5% de los casos? Nosotros tenemos una presunción y es que no estamos pensando en el VIH. No estamos pensando en el VIH. Si me ven a mí, llego a consulta con tos, con diarrea, con infección en la piel, me ven, me tratan y me despachan. Al siguiente mes llego con tos, con diarrea, que me ven, me tratan y me despachan. Pero a nadie se le ocurre pensar que este señor Sorto, a pesar de que se ve así, mandémosle la prueba de VIH. Y por eso es que después de que yo pasé consulta todo un año en un establecimiento del primer nivel, llego a pasar al hospital, pero llego muriéndome. Me hacen la prueba de VIH y soy positivo. Por eso es que está este mayor número de casos en hospitales y no en establecimientos. Esa es nuestra presunción. Para eso ya estamos tomando acciones, se está diseñando una estrategia que nos permita a todos nosotros tener en nuestras mentes como una lista de chequeo rápido. Infecciones frecuentes, pérdida de peso y algunas otras características más. Esta persona es candidata a hacer una prueba de VIH. Para que hagamos la prueba de VIH con un enfoque de riesgo. En el Seguro Social sucede lo mismo, pero el Seguro Social, recordemos que no tiene tantos establecimientos del primer nivel de atención. Ellos tienen unidades médicas, el 72.68% de los nuevos casos es en hospitales y el 23.5% en unidades médicas y un pequeño porcentaje en clínicas empresariales. ¿Cuáles son los departamentos en los cuales estamos encontrando el mayor número de casos? San Salvador, La Libertad
y Sonsonate. Desde el año 2010 a la fecha, estos tres departamentos no han cambiado. Siguen siendo los departamentos con el mayor número de casos, seguido de Santa Ana, Aguachapán y San Miguel y La Paz. Esos son los departamentos también en los que concentramos los mayores esfuerzos para la identificación de nuevos casos, pero también para las acciones de prevención que nosotros realizamos. Esto es importante y dijimos que 52.7% de los casos en el Ministerio de Salud es en hospitales y 72.6% de los nuevos casos también es en hospitales en el Seguro Social. Esto se refiere a en qué fase de la infección o de la enfermedad yo llegué, me hicieron el diagnóstico de VIH. Y vean, para el año 2018 teníamos que 487 personas eran VIH avanzado, 250 infección por VIH y 480 que no se clasificaban. ¿A qué se refiere con la no clasificación? En la infección por VIH, algunos conocerán, tenemos el Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica del VIH, el SUMEVE, en el cual tenemos la información en línea y el retraso que tenemos es de una semana en digitación, si acaso 2 semanas. Lo que permite entonces que cuando Salvador Sorto, que le hicieron el diagnóstico de infección por VIH, cuando yo llego al hospital, a la clínica de atención integral, a pasar consulta, ya me han dejado la carga viral, el CD4 y otros exámenes. Eso le permite que el médico de la clínica de atención integral ve mis resultados y en base a los resultados me clasifica entre infección por VIH y casos de VIH avanzado. Sin embargo, tenemos algunos colegas y algunos hospitales que para el año 2018 no los clasificaban. Lo interesante es cómo empezamos a revertir eso y para el año 2022, del total de casos diagnosticados, 426 fueron infección por VIH y 406 VIH avanzado. 275 que no se clasificaron, ya identificamos dónde fue que no se clasificaron y estamos tomando las acciones pertinentes. ¿Qué es lo que sucede? Si yo llego por infección por VIH, perfecto, porque muy probablemente mi infección fue reciente o no sé, unos 2, 3 años. Mi estado general de salud y mi estado inmunológico no se ha alterado mucho. Pero cuando llego con infección por VIH avanzado, mi estado inmunológico está ya comprometido y mi estado de salud también ya está comprometido. Lo ideal es que diagnostiquemos al mayor número de personas con infección por VIH. Y eso depende de el enfoque de riesgo que tengamos al momento de dejar la prueba. Eso depende entonces de que cuando yo veo a don Salvador Sorto, que me dice que ha tenido múltiples parejas sexuales, que me dice que han dado de fiesta en fiesta, y yo lo veo que llega a pasar consulta todos los meses, debo de pensar que muy probablemente debo de ofrecerle la prueba de VIH para hacer un diagnóstico y evitar que llegue tardíamente a pasar consulta. La tasa general de infección por VIH es de 16 por 100,000 habitantes. En hombres es de 28 por 100,000 y en mujeres es de 6 por 100,000. Vean cómo hemos pasado de una tasa de 29 a 28 en hombres, de 9 a 6 en mujeres. ¿Cuál es la edad en la que estamos encontrando el mayor número de casos? Y aquí tenemos estadísticas del 2020, 2021 y 2022. 20 a 39 años. Población joven. Lo interesante de estos datos, ya hicimos un análisis hace varios años que estamos por actualizarlo, es que cuando a mí me diagnostican la infección por VIH, no es que hoy adquirí la infección, la adquirí años atrás.
Y en este análisis de datos que hicimos, estas personas que estamos diagnosticando aquí a los 20 años, adquirieron la infección por lo menos 5 años antes. Eso me lleva a que la infección la estamos adquiriendo entre los 15 y los 19 años. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son las acciones que estamos haciendo en la población de 15 a 19 años? ¿Verdad? Ahí dejo el dato porque no es aquí, no es aquí. Aquí me diagnosticaron. Si se recuerdan, yo dije 830 personas se infectaron en el año 2022 de acuerdo a las estimaciones, pero no dije diagnosticamos a 830, porque yo puedo adquirir la infección hoy, pero me van a diagnosticar dentro de 6, 7, 8 o 10 años. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tomar acciones y como digo, estos son los datos. Estos son los datos. Algo en lo que debemos darnos un aplauso a todos y felicitarnos todos es la estrategia de eliminación de transmisión materno-infantil del VIH. Esta diapositiva no habla tan bien de nosotros. Se me olvidó poner la otra diapositiva en donde venimos de más de 100 casos al año de niños de transmisión materno-infantil. Y cuando nosotros vemos esa gráfica de esa cantidad de niños por transmisión materno-infantil y vemos que en el 2017 tuvimos 6 casos, que en el 2018 un caso, en el 2019 un caso, en el 2020 0 casos, 2021 un caso, 2022 un caso, y en el 2023 no tenemos casos, habla del gran esfuerzo que todos hemos hecho por la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. De hecho, en este momento estamos, hoy es jueves. El martes, este martes pasado fue la ceremonia de certificación de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis de Belice. De Belice y 2 islas más. Nosotros estamos en el proceso ya de certificarnos en la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis. ¿Sí? Entonces, con el VIH vamos por buen camino. Van a saber de nosotros, del programa de VIH, porque el hecho que nos querramos certificar en la eliminación, además de todo lo que hemos hecho, implica que vienen equipos internacionales definitivamente a garantizar que es cierto lo que les estamos diciendo con datos. Donde tenemos una brecha y bastante que trabajar, y ya lo estamos haciendo, es en el tema de sífilis. Ahí tenemos trabajo, pero ya también hay una comisión que ha sido designada para trabajar este tema. Pero digo, felicitémonos todos porque esta estrategia es un éxito y es un éxito de todos. Porque a ustedes no se les escapa una mujer VIH positiva con el diagnóstico y con su referencia efectiva al hospital para que inicie tratamiento. Esta es la mortalidad. Si se recuerdan, decíamos 380 muertos en el año. Aquí presentamos dos datos. Esta línea roja es la tasa estimada de muertes y la línea azul son los datos programáticos que nosotros obtenemos del CIMOC de muerte. De manera que la tasa estimada es de 7 por 100,000, pero la tasa programática es de 2 por 100,000. Hemos venido poco a poco disminuyendo la tasa de mortalidad. Les decía que en el VIH, a partir del 2014, 2015, hicimos un giro en el trabajo y nos dedicamos a trabajar un poco más enfocado en poblaciones clave. ¿Por qué enfocamos nuestro trabajo en poblaciones clave? Por los datos. Por los datos. La prevalencia en población general, dijimos que era de 0.5, ¿verdad? Esa es la prevalencia en la población general. De acuerdo a los datos, la prevalencia en las poblaciones clave, vean,
Para el 2002 en trabajadoras sexuales era de 3.2, para el 2008 de 5.7, para el 2012 de 3.1 y el 2016 de 8.1 y el 2024 un estudio que acabamos de finalizar de 2.8. En hombres de alta prevalencia era de 15.3 en el 2002, 10.8, 2008, 10, 10.5 en el 2016 y 5.7 para el 2024. Y en personas de muy alta prevalencia, 25.8 en el 2008, 16.2 en el 2014 y 13.1. Y la prevalencia en población general es de 0.5, ¿sí? Por eso nosotros trabajamos con población clave. ¿Por qué? Porque antes, estoy hablando de antes, los servicios no eran tan amigables para estas personas. Yo todavía recuerdo cuando empezamos a difundir los datos de esta encuesta del año 2018 y empezábamos a hablar del tema, personal nuestro que decía, yo con esa gente no trabajo y se salían de la capacitación. Ya superamos todo eso, ¿verdad? Pruebas de VIH reportadas, es lo que les decía, a pesar de que hubo una reducción en el número de casos, no quiere decir que hemos hecho menos pruebas. Vean, 2015, 370,000 pruebas, 2016, 367,000 y en el año 2022 hicimos 537,000 pruebas. Es decir, continuamos haciendo pruebas de VIH, pero todo el trabajo de prevención está teniendo efecto. Esta es la relación de pruebas reportadas por sexo. Siempre son más pruebas en mujeres que en hombres, pero cuando nosotros quitamos las pruebas de embarazadas, sí estamos haciendo un poco más de pruebas en hombres. ¿Sí? Todos los datos que les he mostrado son buenos, pero he pasado casi 18 minutos explicándoles y hablando. Esta es una fotografía de cómo está la epidemia de VIH en el país. Con esta imagen que ustedes se recuerden, pueden decir, vamos bien o vamos mal. ¿Por qué? Esto es lo que nosotros conocemos como la cascada del continuo de la atención en VIH. Fue la manera en que OPS y OMS diseñaron para hacer un seguimiento. Sin hablar de tantos datos, esta es la cascada. El primer pilar corresponde al número estimado de personas viviendo con VIH. Dijimos que la estimación era de 23,000, ¿verdad? Personas viviendo con VIH. El dato, eh, eh, el dato exacto son 22,960 personas. Se estima que en El Salvador viven con VIH. De estas, tenemos diagnosticadas a 20,019 personas. Tenemos vinculadas a los servicios 18,514. Tenemos retenidas en los servicios 15,845. Tenemos en tratamiento antirretroviral a 15,074 personas y tenemos con supresión viral, que es una carga viral menor de 1,000 copias, a 14,000 personas. Entonces decimos, mire, de las 22,960 a 20,000 nos faltan alrededor de 2,900 personas que diagnosticar. Ahí tenemos trabajo. De estas 20,000 que diagnosticamos, 18,000 han llegado a los servicios. Es decir, hay 2,000 personas por ahí que les diagnosticamos la infección por VIH, pero a saber qué se hicieron. Ahí el trabajo también de todos nosotros, porque si me diagnostican a mí, me dicen, vaya señor Soto, aquí está su referencia, vaya al hospital y adiós. Tenemos que garantizar esa referencia y retorno. Pero nosotros tenemos unas metas para el año 2030 y las metas son 95% de las personas a nivel mundial y nacional conocen su diagnóstico, 95% de las personas están en tratamiento y 95% de las personas están en supresión viral. Entonces, aquí estas son las brechas que tenemos de tratamiento y de supresión viral. Sin embargo, estamos haciendo unos grandes esfuerzos acá en el diagnóstico y
tenemos estrategias ya para garantizar que estas personas no se nos pierdan. Entonces digo, esta imagen nos dice cómo está la epidemia de VIH en el país. Y rápidamente, ¿verdad? Rápidamente eso, les dije al principio que el VIH tiene mucho estigma y discriminación, pero eso ha cambiado. Este es el informe del índice de estigma y discriminación de personas viviendo con VIH del año 2022. Vean en la pregunta, en los últimos 12 meses, al buscar atención médica específica para el VIH, ¿ha tenido usted alguna experiencia negativa con el personal de salud u otro que trabaja en el lugar donde recibe sus cuidados para el VIH? 96.6% de las personas encuestadas dijeron que no. Bueno, esta no se ve bien. Y esta dice, el miedo a que alguien se enterara de su estatus de VIH le hizo dejar de tomar una dosis de antirretrovirales. El 89% dice que no, que tampoco tiene miedo, que no ha sufrido estigma. Y, perdón, esta otra dice, ¿sabe usted si en su país existen leyes o decretos que protegen a las personas que viven con VIH? El 69% dice que sí las hay, un 29% no sabe y solamente un 1% dice que no hay. Es decir, hemos hecho bastantes avances en el tema de VIH y se deben a ese esfuerzo conjunto que todos realizamos. Sí, esta no es labor de nosotros desde aquí, no, es labor de todos. Nosotros buscamos estrategias, facilitamos los recursos, pero el trabajo lo hacen todos ustedes. El trabajo lo hacemos todos. Bien, muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios?